Lo que pretendemos en esta mañana es que cada uno de los presentes podamos comprender que hemos sido destinados para amar y servir a Cristo. Queremos en esta mañana que todos podamos comprender que nuestra vocación cristiana tiene relación con la totalidad de nuestra vida. Lo que estamos diciendo es que nuestra vocación cristiana tiene un contexto social y religioso donde nos encontramos, porque vivimos en una sociedad, y en esta mañana me voy a centrar concretamente en tocar una de las facetas de esta vocación cristiana en relación a esta faceta. Como tenéis en pantalla, la faceta es la profesional, el lugar del trabajo donde estamos. Allí también, donde nos encontramos, tenemos que continuar, mejor que continuar, allí también somos llamados a vivir nuestra vocación cristiana. Y en esta mañana, sería la tercera idea que tenéis en pantalla, vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Es decir, soy cristiano porque Dios me ha llamado, en el lugar donde me encuentro, tengo que ejercer el ministerio cristiano, y qué implicaciones tiene esto. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Estas tres proposiciones, afirmaciones, son las que vamos a tomar a consideración. Sabéis, si no también lo decimos, se está celebrando a nivel nacional en estos días el Día de las Vocaciones y Ministerios. Cuando se habla de que se celebra el Día de las Vocaciones y Ministerios, concretamente se está pensando en vocaciones pastorales, misioneros y líderes. Sin embargo, en esta mañana, este mensaje no va tanto destinado a este propósito, sino a que comprendamos que cada uno de los presentes, es decir, cada hijo de Dios, es llamado a amar y servir al Señor. Y en el lugar donde está, digo trabajo y digo también contexto social. O sea, hay gente que no trabaja, eso lo hemos visto en el curso TTT. Quizá yo no tengo un trabajo donde me pagan, pero en casa soy ama de casa. Y dejadme deciros esto. Una vez se dijo que si habría que pagar a las amas de casa, bueno, eso lo digo yo ahora, ¿vale? No estaba dicho. Ganaría un sueldazo. Porque administrar la casa, cuidar a la familia, es una labor de buen administrador. Odora, en este caso. Odor, si es hombre. Un sueldazo ganaría. Por lo menos yo, si fuese presidente del gobierno, yo le daría un buen sueldazo. Vayamos a esto. Hermano, esta es la idea, ¿verdad? Que todos somos llamados, y de eso vamos a hablar ahora. Los textos base en esta mañana de la predicación, ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a leerlo. Hay muchos más textos que voy a usar, los otros textos pues lo tomaré como referencia y no me voy a detener mucho, pero esto sí quiero que lo leamos, porque son los textos donde nos basamos para hablar de esto que hemos comentado. Juan 3:15. Ahí vamos a dar lectura, como también tenéis en pantalla. Perdón. Juan 15:16. Si veis que yo digo una cosa porque se me va lo que manda es lo que está en pantalla, ¿eh? Aunque también en pantalla a veces me equivoco, ¿eh? A veces me bailan los números, pero bien. Me corrijo a sí mismo. Juan 15:16. Dice así la palabra del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos ahora a Colosenses. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, 23 y 24. Ahí leemos. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor,
y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Primera de Pedro. Vamos ahora a este texto. Está aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 11. Leemos lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eréis pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Mirad, tres ideas centrales basadas en estos tres pasajes están en el mensaje, que los tenéis en pantalla, ¿verdad? Elección, pensando en Juan 15, dedicación, pensando en Colosenses 3, y vocación, pensando en la carta de Pedro. ¿Por qué hablamos de la elección? Porque hemos leído en Juan capítulo 15 que Juan, el evangelista, nos habla de que Jesús, cuando habló con sus discípulos, ¿verdad?, expresó estas palabras, que él había elegido a ellos y ellos no habían elegido a él. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo que es la iniciativa de este llamamiento, de este seguimiento, no viene de nosotros, viene de él. El primero que ha tocado la puerta de tu corazón y que te ha llamado a que tú entiendas que tiene una vocación cristiana es Dios, y es Jesús. Por lo tanto, decimos que hemos sido llamados, escogidos y apartados. ¿Somos conscientes de esto? Os pregunto. ¿Somos conscientes de que aquel que es hijo de Dios ha sido llamado y escogido y seleccionado y apartado para una tarea muy importante? Dedicación, Colosenses 3. Ahora es Pablo quien en el contexto social, es muy interesante lo que viene ahora, es Pablo quien habla a los creyentes en Colosas, a los colosenses, y Pablo en un contexto social de los deberes, pero también un contexto familiar y en un contexto laboral, ahí donde quiero hacer énfasis. Social, familiar y laboral da ciertas pautas, ciertas indicaciones a los creyentes. ¿Vale? Y Pablo dice en este texto, ¿verdad?, que cuando estemos trabajando para nuestros jefes, que lo hagamos como si estuviésemos trabajando ¿para quién? Para Dios, no para tu jefe. Porque es posible que tengamos un jefe bueno o un jefe, esta expresión más coloquial, o medio regular o malo. Pero si el jefe es malo y es medio regular, tenemos que trabajar para el servicio que tengo como si fuese para Cristo. Esto es muy interesante, claro. Es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? Entendamos que cualquier servicio que prestamos, cualquier tarea que hagamos, cualquier trabajo que hagamos, sea en el contexto donde estemos, porque yo he dicho contexto laboral, pero hago énfasis en esto también, ¿verdad? Quien no esté trabajando, siendo pagado, pero está en casa o desarrollando otra actividad dentro de un contexto distinto, pero tiene gente alrededor que no son creyentes, también me refiero a eso. Cualquier servicio, tarea o trabajo que prestemos, hermanos, hagámoslos, tenemos que hacerlo de corazón. Eso se dice el texto. Es decir, con buena gana. Es que mi jefe, con buena gana, hermano. Es que mi jefe, con buena gana. Porque yo sé cómo es tu jefe. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo. Con buena gana. ¿Por qué? Porque a Cristo servimos y no a los hombres. ¿Verdad? Es decir, que el servicio que prestamos tenemos que ofrecerlo a los demás. El servicio que prestamos, en donde nos encontremos, es algo que prestamos ayudando a los demás, porque es para Dios. Es para Dios. Lo que estamos también diciendo, ¿verdad?, es que vivimos consagrados, dedicados, si tomo como referencia algo más amplio y me gusta mucho, que tiene que ver con las palabras de Pablo en el contexto de Colosenses, que no lo he leído, pero hago referencia ahora.
Vivimos consagrados porque somos elegidos, consagrados a Dios, a la familia y a los demás. No olvidemos esto, porque ahora viene una pregunta importante. Repito esta idea, ¿verdad? En el contexto, aunque yo hago énfasis en lo laboral, en los demás diríamos, ¿verdad? La idea es que vivimos consagrados y dedicados y sirviendo a Dios, también a la familia nuestra, es decir, en el contexto más cercano, y a los demás. Oye, ¿qué pregunta me surgió más interesante? Ofrecemos ayudas, ¿verdad?, a Dios en la iglesia y somos los primeros. Ofrecemos ayuda a los demás en el trabajo y somos los primeros. Y me pregunto, ¿y en casa? ¿Y en casa? También tenemos este mismo ánimo, este mismo deseo de en casa colaborar, perdón, esa no es la palabra clave, se me ha escapado. ¿Atender también tu casa como tienes que atenderla? No, eso no. La casa después, ante el trabajo, ante la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? No, hermano. La casa también es una prioridad tuya. También. Pero esto parece que cuesta más. Yo hablo de mi propia experiencia, claro. Aunque uno va evolucionando, va cambiando, va mejorando, gracias, Señor. Pero, hermano, dispuesto para la iglesia y para la gente, pero para tu casa. Plantéate y piénsalo bien, ¿verdad? Que quizás lo de las cosas de casa lo dejamos para la última hora, ¿verdad? Vocación, primera de Pedro. ¿Qué estamos diciendo? Pedro tiene muy claro que son llamados, ¿verdad? O que somos llamados, ¿verdad?, para esta vocación. Pero hago énfasis en la palabra sacerdotes. Muy interesante. Pueblo adquirido por Dios, real nación, real sacerdocio, nación santa, esa es la palabra clave. Real sacerdocio, ahí es donde quiero detenerme ahora en este momento. ¿Qué es un sacerdote? Una persona que sirve a Dios. Un sacerdote es una persona que, en el buen sentido, sin mal entenderlo, que media en el buen sentido, ¿sí? Es decir, que está entre Dios y el hombre y que es usado por Dios para bendecir al hombre. Es un sacerdote, en un sentido mucho más estricto. ¿Recordáis a Dios en el Sinaí cuando llamó a su pueblo y a todo el pueblo? Interesante afirmación, viene a continuación. Hombres y mujeres. Es que claro, sacerdote hombre, mujeres no hay. ¿Cómo que no? Repito la idea. Antiguo Testamento, Dios en el Sinaí, Éxodo 19, se dirigió a todos diciendo, vosotros, a todo el pueblo, sois o seréis mejor un reino de sacerdotes. Se dirigía a todos, ¿eh? ¿Alguien puede tener duda? Sí, yo tengo duda, pastor, porque resulta que habla de sacerdote y se refiere a los hombres, no a las mujeres. Apocalipsis 1:6. Esa visión general, Cristo hablando a Juan, ¿vale?, dándole un mensaje para las 7 iglesias, ¿dirigida para quién? ¿Solamente para los varones de las 7 iglesias? No, para toda la iglesia. ¿Qué dice? Dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. ¿A quién? A hombres y a mujeres. ¿Sabéis por dónde voy, verdad? Yo lo tengo muy claro y espero que también vosotros. ¿Sabéis por dónde vamos, verdad? Un elemento más, que también es muy interesante recordarlo en este momento. ¿Sabéis que la iglesia tradicional, y sabéis, esto es algo histórico, pero algo muy breve, ¿verdad?, que nuestro hermano, ¿sí?, Lutero, Martín Lutero, 1517, Julio, la Reforma Protestante. Con Lutero se recuperó el real sacerdocio de todos los santos. ¿Sabéis qué significa eso? Lo hemos dicho alguna que otra vez. Significa que la Iglesia Católica, lo recordáis, ¿no?, la misa era en latín, nadie se enteraba, de espalda, solamente intervenían los hombres, y Lutero, que encontró a Cristo, entendió que todos eran sacerdotes. El real sacerdocio significa que todo hombre y mujer es llamado por Dios, ¿para qué? Para el ministerio cristiano. Solamente lo hacían en aquel contexto, ¿quiénes? Por el clero, los obispos. ¿Veis lo que estamos diciendo? O sea que ya Lutero lo recobró,
que todos somos sacerdotes, todos somos... la idea central de esta es la idea. Lo que estamos diciendo es que todos, hombres y mujeres, somos aptos para el ministerio cristiano. Eso es lo que quería decir, me gusta. Todo hombre y mujer que sea hijo de Dios es apto para ejercer ministerio cristiano. Es decir, que lo que estamos diciendo es que Dios otorga competencias, me gusta esa palabra también, competencias necesarias, tanto hombre o mujer, dependiendo de su voluntad, para que como ministros y ministras, siervos y siervas, ayudemos al ser humano a encontrar a Dios. Eso es muy importante. Que cada uno de nosotros, con las competencias, aptitudes, dones, talentos que Dios nos ha dado, nos quiere usar para ayudar a que el ser humano que no conoce a Dios se encuentre con Dios como tú y yo nos hemos encontrado y como alguien, ¿verdad? Dios ha utilizado para encontrarte tú con Dios. Ese es mi caso. Para Dios todos somos personas idóneas, pero no otras. Cuando digo no otras, ¿a qué me refiero? El que no es creyente, el que no es cristiano, el que no entiende que ha sido elegido por el Cristo, que ha sido seleccionado, el que no entiende que su papel es en el laboral, ejercer ministerio cristiano, no puede entender y no es la persona adecuada. Es decir, que para Dios somos idóneos, en primer lugar para servirle, estamos diciendo, en segundo lugar para amarle, y en tercer lugar para ayudar a otros que no son cristianos. Esa es la idea. Que no son cristianos. Que no son cristianos. Es decir, somos llamados para favorecer al ser humano, para ayudar al ser humano encaminándolo hacia Dios. Para comprender, que creo que lo comprendemos, pero lo estoy un poco ampliando, para comprender esto que estamos diciendo, que eres elegido, que eres dedicado y que tiene una vocación, para comprender esto, tenemos que comprender que, eso es la idea, comprender que somos elegidos por Dios, que somos dedicados a un servicio cristiano allí donde estamos y que somos llamados a la hora del ministerio, que esa es nuestra vocación, debemos de hacer la diferencia. Debemos de comprender que no podemos hacer esta diferencia, que hasta el día de hoy, lamentablemente, lo seguimos haciendo. Al día de hoy, en todos los contextos, y lo vais a entender perfectamente, seguimos haciendo una diferencia. Hasta yo lo hago, y no soy consciente, y a veces se me escapa. Repito, no podemos hacer una diferencia entre lo sagrado y lo secular, pero lo seguimos haciendo. Le voy a explicar qué estoy diciendo. No, esa es la idea, no podemos hacer diferencia entre lo sagrado y lo secular, pero lo seguimos haciendo. No nos damos cuenta. Es decir, que estamos afirmando que es falsa esta división que hemos hecho nosotros. Dividir lo sagrado de lo secular. Y de hecho, lo que estamos diciendo es que en la misma acción de la Iglesia está impregnado este concepto, que seguimos haciendo la diferencia entre lo sagrado y lo secular. ¿Os suena esto? Se considera actividad religiosa la que hace en la Iglesia, pero las demás actividades que no son de la Iglesia son seculares. Si lo he dicho yo también, soy testigo, se me queda grabado. Las demás son actividades no religiosas. Es decir, que lo que estamos diciendo sin darnos cuenta, escuchen bien porque esto es importante, es que las actividades que son religiosas son importantes, de suma importancia, y ahí tenemos que estar todos. Sin embargo, las actividades que no son religiosas no estamos presentes, porque no son importantes. Un ejemplo que me viene a la cabeza, que viene muy importante lo que estamos diciendo. El APA, se llama APA, ¿no? Asociación de Padres de Colegio, el APA. AMPA, gracias, el AMPA. No estamos allí porque como una actividad, si tienes niños pequeños, tienes que estar allí. Y allí ejerce tu vocación cristiana. Pero tengo una reunión de oración, me voy al culto de oración. Si no voy, me critican. Estoy diciendo claro lo que estoy diciendo. No, me critican porque no he ido al culto de oración. Y esto que una... Chiquillo, bueno. Y por favor, que ese es tu lugar. Es que hacemos la diferencia hasta el día de hoy. Sigo hablando de esto. Seguimos haciendo... Las actividades que son de las demás no tienen importancia. Sin embargo, las actividades que son
que son religiosas, sí, y esta tiene muy poca importancia. Como es José de Segovia, hablo de él, por no hablar de otros. Una vez dijo, y estoy con él, hacemos diferencia, David, canciones cristianas y canciones no cristianas. Esta es cristiana y esta no es cristiana. Esta es religiosa y esta no. Hermano, esa diferencia la estamos haciendo nosotros, ¿eh? Eso no existe. Eso no existe. Una cosa es una canción que contenga cosas de Dios y otra es una canción que no contenga nada de Dios. Pero no es una cristiana y otra no cristiana, no es una secular y otra sagrada, y nosotros seguimos haciendo esa diferencia. Y José de Segovia afirma que no existe diferencia entre una música cristiana y una música del mundo. Son músicas. Lo que pretende decirnos es que nosotros seguimos haciendo diferencia entre lo secular y lo sagrado. Y si me apuráis mucho, hasta el día de hoy seguimos haciendo diferencia entre ¿qué? El pastor y los líderes y el resto de la iglesia. No, yo que no soy líder, yo no soy pastor, entonces a mí no me exijáis. Yo estoy diciendo en esta mañana que todos, esto es lo que estoy diciendo, que todos somos ministros del Señor, que todos somos siervos del Señor, hombres y mujeres, y que todos tenemos que servir al Señor allí donde nos encontremos. Eso es lo que estoy pretendiendo comunicar. Espero conseguirlo. Esa es la idea. Mirad, nuestra vocación, otra idea, se desarrolla dentro de un contexto social que hemos dicho, y yo quiero tratarlo en el ámbito laboral. Tú eres cristiano, pues en el lugar de tu trabajo, tú ahí tienes que ejercer ministerio cristiano. De eso vamos a hablar a continuación. Tu vida se desarrolla dentro de un marco social, ¿vale? General, pero también dentro de un marco laboral. Ahí también tienes que ser de influencia. ¿Por qué? Porque en el ámbito laboral es donde más horas durante el día estás. Ya, me viene a mí a la cabeza mi hijo, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado. De 10 a 10. Yo nunca he trabajado 12 horas en un sitio. Bueno, sí he trabajado, perdón. De 10 de la mañana a 10 de la noche trabajando en... Si es del día, el día tiene 12 horas. 2 horas para casa y 10 trabajando allí. Ahí es donde uno tiene que ser influencia. ¿Dónde pasa más tiempo? Lo que pretendo es que entendamos que nuestro trabajo es nuestro ministerio. Donde tú estás limpiando con la escobilla como recepcionista o como no me sale ahora, como conserje. Ese es tu ministerio. Ahí está tu misión. Con la gente de alrededor. Ora, habla con ellos, si te preguntan, muéstrale. Esa es tu misión. Tu trabajo es el lugar donde tú sirves a Cristo. Allí es. Y la clave de esto es tener esta visión, esta cosmovisión del mundo, que es la visión, ver más allá de lo que otros no ven. Y la cosmovisión es, pues eso, tener el cosmomundo, visión del mundo. Hermanos, Cristo nunca hizo, vendrá ahora, no sé, diferencia o en otro momento, pero ya lo tengo en la mente. Aquí está. Nunca hizo diferencia, luego hablaremos de eso. Cristo nunca hizo diferencia entre lo secular y lo religioso, como voy a explicar a continuación. Claro, la pregunta que yo os hago es, ¿creéis vosotros que es el trabajo una actividad donde podamos ejercer este ministerio cristiano? Unos dirán que sí, otros dirán que no. Pero ¿sabéis que en nuestro trabajo, cuando la gente sabe que somos cristianos, nos miran con lupa? Por lo tanto, tenemos que ejercer una sana ética, una sana ética. ¿Pero qué ejercemos? ¿Una ética cristiana o una ética secular? Ah, amigo, buena pregunta, ¿verdad? Hermanos, la ética es la ética y Dios nos llama a vivir correctamente, a ser lo que soy donde me encuentre, ¿verdad? Somos llamados, por lo tanto, a trabajar para el Señor como si estuviésemos trabajando en el lugar donde nos encontramos como para el Señor. Por lo tanto, nuestra conducta y nuestro servicio debe ser impecable. Pero continuamos creyendo que nuestro trabajo tiene poco valor espiritual. ¿Quién no cree eso? Es que yo soy conserje y yo no creo que ni al Señor le importe mi trabajo. Algunos puede que lo piensen. Yo que soy el albañil y no le importa al Señor mi trabajo. Le importa y mucho. Los que habéis estado en el curso TTT lo sabéis. Y en algún momento lo vamos a recuperar. Lo sabéis. Es muy importante. De manera que
tengamos muy presente, no trabajas tú para ti mismo, trabajas para Cristo en el ámbito laboral. No olvidemos esto, por favor. 2. No olvidemos esto, por favor. 2. No sirves a Dios después de la iglesia. Sirves a Dios durante toda tu vida y también el trabajo. O en la iglesia podemos pensar, no, yo sirvo a Dios cuando voy a la iglesia, cuando estoy en una campaña, cuando estoy en la escuela dominical. Se sirve a Dios constantemente. Allí donde tú estés, estás sirviendo a Dios. ¿Vale? Mira, algo muy importante que ocurre es que si reconocemos que somos elegidos, que somos comisionados y que tenemos dedicado para el servicio cristiano y que esa es nuestra vocación, tenemos que unirnos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Eso es lo que viene en pantalla ahora, ¿verdad? ¿Recordáis el famoso texto que viene en pantalla de Juan? Juan 5, 17. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús está trabajando. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Mirad lo que decíamos antes. En la Escritura yo no encuentro en ningún lugar donde diga Jesús que haga una diferencia o distinga entre lo sagrado y lo secular. No encuentro en ningún sitio. Que alguien me lo pueda decir. Él iba a la sinagoga y en Nazaret se crió y fue carpintero con su padre y en ese contexto él vivía. Y nunca Jesús hizo diferencia en que esto era religioso y esto era secular. Eso es algo que nosotros lo hemos hecho. Él tenía una cosmovisión correcta del mundo. Y Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor trabajaba en medio del mundo. ¿Cuál era la obra y el lugar de trabajo de Jesús? El mundo. El mundo. El mundo. Cristo trabajó en medio del mundo, Dios trabajó en medio del mundo con un único propósito. Y no hizo separación alguna. ¿Y en qué trabajaba Dios o en qué ha trabajado Dios? Si nos vamos a Génesis o cogemos una visión completa de toda la Biblia, decimos que Dios ha trabajado en gobernar al mundo, primero en crearlo, claro, había Génesis. ¿Cómo ha trabajado? Es que Dios trabajó durante 6 días y al 7º descansó. ¿Pero por qué descansó? ¿Porque necesitaba descansar? No, para contemplar lo bien que había hecho su obra. Y para que el hombre pudiera santificarla. Y para que el hombre pudiera que después de 6 días, descanso. El cuerpo necesita descansar. Entonces, ¿en qué trabaja Dios? En crear, en gobernar, en sostener y en proveer. Al mundo físico, primera observación muy interesante. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están trabajando desde que el comienzo de la creación hasta el día de hoy, gobernando, sosteniendo y proveyendo al mundo físico. Pero sobre todo, que lo sabéis, salvando al hombre perdido. Importante, de eso estoy hablando. Y nosotros que somos sacerdotes, nuestro papel importante en medio de la sociedad es esta misma. ¿Cómo está España? Está en pantalla. Una sociedad pluralista, ahí no le había dedicado mucho más tiempo. Globalizada, cierta interés por la ecología, muchas religiones. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? La tuya y la mía. Pues trabajar, ¿verdad? Trabajar por la salvación del mundo. Trabajar comunicando la salvación, trabajar comunicando, anunciando la paz de Cristo y trabajar proclamando la esperanza de Cristo. Y terminamos. ¿Qué espera Dios de ti, querido hermano, querida hermana? En pantalla está. Yo posiblemente voy a usar esas palabras u otras. ¿Qué espera Dios de ti? Ahí lo tenía en pantalla. 3 afirmaciones. Dios espera de ti que le sirvas a Él y a los hombres. Hombres, y a las mujeres no. ¿Se entiende que sí? Que sirva a Dios y a los seres humanos. Esa es tu vocación. Que en el lugar donde estás, ¿verdad? En el lugar donde estás, allí donde estás, en lugar de trabajo, sirva a Dios y a los seres humanos. Y que le hagas llegar a ellos el amor y la salvación
de Cristo. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén. Amén.